Bien, Profe, dígame. una duda, ¿cuál sería el Z ahí? El Z. ¿Cuál Z? ¿A qué te refieres con el Es Z? que lo que pasa es que yo me acuerdo que usted lo que hacía era que lo dividía en dos, que uno era el H y lo otro que era el Z, que era como el completo. Como el H era Correcto, solamente es correcto. Aquí, por ejemplo, es correcto lo que dice Nicolás. Aquí hay un tema que, por lo menos Nisa y Benjamín están considerando el H como completo. Y es justamente lo que estaba conversando, es decir, que eh, el valor total aquí estaría incluyendo también Zapata. Entonces tienen que tener ojo allí en Nisa y Benjamín porque ese H es el H para la rotación y para el deslizamiento, más no para el diseño del muro, sí, ¿vale? Es ya, profe, correcto, gracias. correcto. Ujú. Siempre es conveniente separarlo, Nisa, Benjamín, ¿vale? Yo se los recomiendo. De hecho, si ustedes tuvieran que hacer un esquema, este esquema está bien, pero yo haría una distinción, ¿vale? Como para que no haya duda respecto a eso. ¿Mm? A ver, un Sí segundo. hacemos la distinción, profe, cuando empezamos a usar las alturas, ahí vamos Oh, diferenciando a medida ok, que vamos avanzando. ok, perfecto, excelente. Luego tienes el phi, y ahí el phi lo está considerando para lo que es el tema de suelos, ¿cierto? Es el coeficiente, el ángulo de rozamiento. Eh, Pongan atención allí porque si bien no lo hemos pedido ni para este trabajo, ni se va a pedir para la prueba, ese valor de phi de suelo es muy importante porque los factores que están marcados más abajo, C, CS y C2, son dependientes, al menos C y CS, son dependientes del tipo de suelo. Y entonces ustedes lo verán, yo se los voy a mostrar un ratito más, em, que el cálculo de estos coeficientes está dado por la mecánica de suelo, la geotecnia. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sería ese valor de phi. Luego, dígame. Uno podía tomar los 2 metros como la altura del muro y darle 1 metro Sí, entre 0,8 a Zapata y sí, es correcto, es correcto. Por eso es bueno que veamos la pregunta. No sé, Nisa, si lo tienes la pregunta original para que la Profe, podamos ver. profe, Nicolás, cuénteme. por otra duda, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el esfuerzo admisible? Porque tampoco en el problema estaba. Si no te lo, o sea, como en este problema no está, podrías haber utilizado el del ejercicio del apunte. ¿Te Ay, fijas? Mira, si normalmente uno lo obtiene de mecánicas de suelo, te lo da el mecánico de suelo, ¿te fijas? Pero en este caso, si no estaba dado, como yo ya les había dado un problema de base, que es el que estábamos trabajando, lo podían utilizar sin mayor inconveniente. ¿De acuerdo? sí, Denme profe, un muchas segundo. gracias. Vamos a ver la pregunta para que todos estemos. Profe, yo tengo una pregunta con Dígame. el tema del coronamiento, porque en el ejercicio dice que tiene que ser de 20 centímetros, pero en el PPT de explicación dice que la recomendación es tienes que ser mayor a 25 centímetros. Entonces, Correcto. ¿cuál podemos usar de referencia? En este caso 20 porque está forzado está obligado. Ah, vale, vale, vale. ¿Se entiende? O sea, perfecto, es correcto. Ahora, los coronamientos van entre 15, 20, 25, dependiendo de la altura. Si te fijas, acá tenemos una altura más baja y es por eso que de alguna manera 20 centímetros puede ser razonable. ¿De acuerdo? Así es. Efectivamente, Tomás nos plantea que el muro es chiquito. Sí, es correcto. Leámoslo, mire, fíjese. Se solicita realizar un PPT, que es lo que nos está mostrando NISA, en el cual se explique detalladamente el desarrollo del ejercicio. Atención con eso de explicar el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Un poco para NISA y Benjamín. Uno pone los datos, pero tiene que explicar qué es cada dato, ¿de acuerdo? Por eso el desarrollo, detalladamente el desarrollo, es ir comentándolo, ¿vale? Tienen tiempo para seguir estudiando y mejorar el documento, ¿vale, Nisa? Entonces, en específico, dice, indicando los documentos del aula virtual, unidad 1 apuntes, en específico la parte 1 se debe incluir el PPT de las ecuaciones utilizadas y la explicación del proceso apoyado por imágenes, que eso sí lo están haciendo bien, NISA. En el desarrollo del ejercicio mediante planilla Excel, que lo realice por planilla Excel,
se deberá entregar como parte de la entrega, ¿de acuerdo? O sea, que lo haga por Excel, además entrega el Excel. En caso de cálculo manual, se deberá quedar reflejado en el PPT. Es decir, como a mano no tienes un Excel, a mano tienes que ir colocando paso a paso. ¿Mm? Después dice, para ello utilice la cápsula entregada en el ejercicio muro de contención como guía de proceso, pero que es lo que estamos haciendo hoy día, o sea, más la clase del otro día, pero deberá realizar los cálculos independientemente para una altura H de 2 metros. ¿Se fijan? O sea, ocupan el apunte más también la altura H de 2 metros y el ángulo de fricción de 15 grados y un coronamiento de 20 centímetros. Esos son los tres valores. Esos son los tres valores que ustedes tienen que considerar diferentes al apunte. Y el tipo de de suelo es una arcilla limosa con densidad de, ahí está la densidad. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia que tendrían con el caso anterior. Y se recomienda el cálculo en Excel, es una recomendación, no es obligatorio. Y ya lo demás es parte más administrativa. Nisa, si quieres podemos volver a... Entonces, ahí estaríamos, ¿no? Entonces, me parece correcto que el hormigón G25, 25 megapascales o H30, eso estaría bien. Toman entonces el admisible de suelo y luego toman los valores de C y CS. ¿Sí? Correcto. Ok, entonces luego vendría el análisis del esquema. Claro, aquí es cierto lo que plantean Nisa, ¿no? En el sentido de que si veíamos el problema era un desnivel de muro. Volvamos, si puedes volver para que lo cheques. El muro, no, en la pregunta, el muro te dice una altura de 2 metros, ¿no? ¿Se fija? Es la altura de 2 metros. El desnivel es de 2 metros, luego la zapata va por debajo. Ojo con eso. Exacto. ¿Vale? Entonces, ahí te estaría faltando 1 metro de altura. ¿Se entiende para todos, no? Profe, yo tengo una consulta. Sí, Mauricio, cuéntame. ¿Cómo sabemos cuando el muro es inclinado y no recto? Te lo tienen que mencionar. O sea, si por ejemplo te dicen a ti que el muro es constante, luego entonces tienes igual coronamiento, igual en la base. Si no te lo dan, o sea, si no te dicen nada, es parte de tu diseño, tú decides, ¿no? Normalmente los muros que vienen, como el que muestra aquí Nisa, que era abierto, o sea, la posibilidad aquí no estaba marcado, te da mayor capacidad, porque tienes mayor peso específico en la zona del trasdoor, y es una decisión que tú tomas. Cuando son muros muy grandes, muy largos, normalmente uno intentaría no utilizar esto y utilizar contrafuerte, es decir, no que todo el muro recrezca, sino que solamente vaya recreciendo en ciertos puntos. ¿Se entiende? Como pequeños Sí, profe. muretes laterales. Ujú. Ya, profe. Gracias. ¿Cómo no? Encantado. Sí, Tomás, lo que pasa es que aquí acabo de ver una pregunta que me hace Tomás. Nisa y Benjamín dijeron que la altura era de 2 metros, pero consideraron la altura incluida la zapata. ¿Te fijas? Entonces, teóricamente, cuando uno marca el H, este H no debiese llegar hasta acá cuando está pensionado el H como un desnivel. ¿De acuerdo? Porque lo que yo quiero contener son, en este caso, 2 metros, y la zapata teóricamente siempre debiera ir enterrada, ¿cierto? Para ese efecto. ¿Se entiende la idea, no? Profe, entonces tendríamos que cambiarlo, porque nosotros Sí, tomamos la referencia de este dibujo, que creo que está en el correcto, apunte también. Entonces, correcto. como acá sale que H es 2 metros, les dimos 2 metros Sí, y te los entiendo. 0,8 y los 0,2 los tomamos referente al apunte. Si quieren, pónganlo como explicación, o sea, quienes ya lo hayan hecho, porque tampoco está específicamente dicho como H desnivel. Entonces, para que no lo tengan que cambiar mucho, colóquenle un asterisco y a todos los que hayan hecho lo que está haciendo Nisa, coloquen un asterisco que diga la nota se ha especificado H, incluido el muro para que yo sepa que escucharon esta clase, etcétera. Correcto, Jonathan. Normalmente, Jonathan decía, si es el H libre, normalmente uno lo declara como, pero puede ser bajo interpretación, porque no puse desnivel, ¿no? En la pregunta. Por lo tanto,
podría alguien haberlo interpretado así como tú mencionas, Lisa. Para todo efecto, piénselo a futuro, ¿no? Que normalmente ese H que nosotros vamos a buscar, no el H, sino que uno va a buscar normalmente el desnivel. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de cota? ¿Mm? Y por lo tanto, vamos a buscar que sea de muro. Pero en este caso, Nisa, marquen ahí una nota para que no quede claro. No, Tomás Contreras me pregunta si es normalmente 20 centímetros de empotramiento. No, no siempre es así. Insisto, eso es parte del diseño. En este caso, como estamos siguiendo el apunte, para que a ustedes les saliera más sencillo, es correcto utilizar 20 centímetros, pero en algunos proyectos podría ser 0, o sea, no podría no considerarse ese empotramiento, en algunos 10 centímetros y en algunos otros puede ser distinto, por ejemplo, si tuvieses un camino o alguna otra estructura en la zona del intra-2. Para este problema, y por eso vayan colocando en el desarrollo esos datos, viene del apunte y por lo tanto ustedes ocupan 20 centímetros porque lo sacan del apunte. ¿De acuerdo? Queda claro, ¿cierto? Sí, profe, Sí, queda profe, claro. una consulta. Vale, me he perdido a lo mejor algunas preguntas por allí, pero me las van rehaciendo si es que no van quedando claro en el avance. ¿Mm? Yo, profe, tengo una consulta. Claro, Mauricio, cuéntame. Nosotros, por ejemplo, tomamos el H de 3 metros, considerando la parte que de compañera de 1 metro, lo consideramos de 2. Estaría bien, igual que lo tomemos como H completo 3 metros. Ok, no habría problema. Me interesa, como es un desarrollo explicado y entiendo que han habido interpretaciones, anoten la explicación. O sea, me explican, mira, son 3 metros porque consideré de aquí a aquí tanto, de aquí a aquí, y así yo por lo menos puedo ver bien el desarrollo del cálculo. ¿De acuerdo? Pero déjenlo anotado. Ujú. Ya, profe. Súper. Luego entonces vamos a los empujes. Muy bien, aquí entonces Nisa hace un empuje activo y luego hace con Benjamín un empuje sísmico utilizando las propiedades. Utiliza el gamma que corresponda, el zeta que corresponda. En este caso está considerando el valor total, digamos, ¿no? O sea, lo cual es correcto. Este zeta, si te fijas aquí, Nisa, le cambiaste la nomenclatura. Aquí sí tengan cuidado. Si ocupaste H antes, ocupas H aquí porque son los 2 metros. O sea, ahí sí que hay un tema de inconsistencia, ¿vale? Se lo tienen que arreglar. ¿Se entiende, no? Por la definición. Entonces luego hace el cálculo del el Q del sísmico. Perdón, y aquí me estás diciendo, estás buscando la posición. Falta un poquito de explicación, Nisa, por si acaso, para que lo vayan chequeando. Si volvemos arriba, dame un segundo para arriba, vamos arriba uno. Entonces calculas ahí el empuje completo. Ok, está calculado el empuje completo, tienes un triángulo y un triángulo invertido. Perfecto. Por lo tanto, el valor que tú me estás tomando, mira, el del empuje activo, el valor que tú me estás tomando como Q sub E es el valor de aquí abajo, ¿correcto? Y el empuje activo, este Q sub S, es el valor de arriba. Eso también tiene que quedar claramente establecido. ¿De acuerdo? Ese 1.344 toneladas metro es este valor de aquí abajo. ¿Sí? Este 0.461 es ese valor de aquí arriba. Ojo con eso. ¿Ya? Por eso los ejes referenciales son invertidos. Ahí hay algo que está faltando. ¿Vale? Ok, sigamos. Ahora lo que me dices es que vas a determinar una posición distinta, ¿no? O sea, aquí faltaría también un detallamiento. Lo que está haciendo Nisa y Benjamín en este caso, están considerando las posiciones asociadas a la cota. ¿Cuál cota? A la cota de empotramiento, vamos a decir, a la cota que a mí me interesa hacer análisis de muro en elevación. ¿Cuál sería esa cota? Serían los 2 metros que ellos consideraron de H hasta abajo y le restan el espesor de la zapata. Ahí me estoy yendo a una cota que es la cota donde cambia la elevación del muro con respecto a la zapata. ¿Se entiende? Aquí ella lo trata de representar con esa carga que está actuando en el borde superior de la zapata. Ahora, Nisa, Benjamín y para todos, aquí entonces tienen que hacer una distinción.
¿Por qué? Porque para el caso activo, tú vas a tener un triangulito, entonces tienes que marcar el triángulo en normal, ¿no? Y mostrarme la posición de la cota. ¿Y dónde va a estar ese valor de Q sub B? Ese valor ya no es Z, ya no puede ser Z. Si consideraste Z antes como 2, este puede ser Z1 o lo que ustedes quieran llamarlo, definiendo entonces ese Z1 como 1.2, que es 2 metros menos los 80 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces ahí también te está faltando un poquito. En el caso contrario del empuje sísmico, aquí lo que ellos me están mostrando, y aquí sí se muestra, podría mejorarse la figura, pero sí se muestra, la doble posición. Si se fijan en el esquema que aparece en 2.2, muestran el triángulo invertido y tienen dos flechas ellos, arriba y abajo. Entonces se puede entender que el QS sub que aparece aquí sería el de arriba, que sería el mismo valor a 2 metros, y el QS inf, que es el que sería esa posición. Ideal que lo puedan marcar y explicar mejor, pero aquí sí se entiende bastante mejor. Con eso entonces tiene las cargas. La siguiente. Bueno, muy bien. Entonces, Que tengo una Kelsen, consulta. sí, sí, perdón. Para el caso de Eh, calcular los empujes, ¿Correcto? profe, Iván, cuénteme, sí. tengo una consulta para el caso cuando se calculan los empujes, la fórmula, ¿por qué el gamma se ocupa como un esfuerzo? ¿Dónde está el gamma? ¿Dónde aparece el gamma aquí? No lo sé. Si podemos subir, Nisa, Arriba es cuando para es ver lo que nos Z. consulta Iván. ¿Más arriba? Sí, ahí está. Ahí está ahí, C por gamma por Z. Porque en los C por gamma apuntes por la densidad Z. la entregan como un esfuerzo. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Ese metro cuadrado, ustedes pueden considerarlo por metro cúbico, o si es por metro cuadrado, asumiendo que lo estamos haciendo por metro lineal. ¿De acuerdo? Creo que en el apunte está por metro cuadrado porque está asumiendo que es infinito y lo hacen eh, por metro lineal. ¿Mm? ¿De acuerdo? Está multiplicado, es por metro lineal. O sea, ahí faltaría uno sobre metro, ¿no? ¿Se entiende? Ah, ya, es que ahí me quedaría más claro porque si fuesen metros cúbicos debería ocupar la fórmula que es como un medio por la densidad, por la altura al cuadrado, por un coeficiente de activo o pasivo. Correcto, correcto. Esto está pensado por metro lineal. ¿Te fijas? Para que te den unidades de distribución. Por eso te dan distribución en altura. ¿Mm? ¿Se entiende la idea, cierto? Sí, profe, gracias. Ujú, encantado. Entonces volvemos abajo y, bueno, lo que ellos hacen, Nice y Benjamín, es que dejan allí aparcado el tema, ¿no? Dejan el tema de los empujes, lo dejan guardado allí, no calculan en el momento todavía, y por lo que estoy viendo ahora van a calcular las cargas de peso, las que actúan como peso. ¿Sí? Nice es correcto, ¿no? Dejan guardado ese punto, todavía no calculan el momento y calculan ahora los pesos. Sí. Ok. Fíjense que aquí Nice y Benjamín hacen un buen esquema, ¿no? Hacen un isométrico donde muestran el metro lineal, se asume valor de estudio 1 metro de profundidad. Perfecto, hacen como esta lonja, arriba muestran el 0,20. Abajo ellos tomaron por hipótesis 0,45, podría haber sido cualquiera, tomaron 0,45, entonces hicieron este desglose, ¿no? de condición. Una parte que es 0,20, que es rectangular, y un triángulo con lo que sobró entre 0,45 y 0,20, que les daría ese 0,25, ¿correcto? Y entonces simplemente van a multiplicar volúmenes, ¿cierto?, por densidades. Y van a darles con eso unos sistemas de carga, el N1, que lo tienen bien marcado allí, el N2, que lo tienen bien marcado allí. ¿De acuerdo? Son cargas que están consideradas. Y luego, y aquí me ayudas, Nisa, porque no sé bien estos valores. Bueno, ya te das cuenta, Nisa, que ahí hay que agregar algo de explicación, porque ahí ya me pierdo.
Tenemos datos de prima. ¿Qué sería de prima? Altura efectiva. Ahí nos perdemos. El tema del recubrimiento, profe. Sí, ahí tengo que Ya. especificar. Ok. Entonces ellos consideraron 2,5 de recubrimiento. Algunos de ustedes pudo haber considerado más recubrimiento, y lo cual no está mal, ¿no? Dependiendo de muchos códigos. Incluso los recubrimientos contra terrenos pueden llegar a ser significativos, 6, 8 centímetros. Así que es un valor que ustedes le dan. Y luego hace un cálculo. Déjenme, a ver, chequear, ni saber si lo entiendo. Tienes un rectángulo y me dices D1. Por lo tanto, me estás tratando de decir la distancia que hay a rectángulo. Y dice, a ver si lo logro entender bien, me dices 1/2 de C, o sea, la mitad de C, ya me estoy parado allí, la mitad de C, más C', menos D. ¿Y qué es D? Mm, Aquí no me queda muy claro, siendo No sé si sincero. sí, no está bien especificado, tengo que explicarlo, pero básicamente es para la distancia que después se va a usar en en el momento. Ya, Entonces, claro, el medio es de la mitad de C, este rectángulo, más el C del coronamiento, el C', bueno, ahí tengo que explicarlo bien, pero las fórmulas son las que saqué del apunte ok. del documento Eh, que Ahora, tengo ahí. sí, faltaría un esquema allí que muestre en planta, ¿cierto? La posición donde vas a colocar la barra, que será tu lugar de referencia, ¿correcto? Y la zona, y ahí los espaciamientos, las distancias. Para todos, ¿no? O sea, revisen esa parte que es donde uno coloca en sección transversal, vista en planta, y ve uno las distancias de dónde están cayendo estas cargas de peso propio para determinar la excentricidad. Ok, eso lo dejamos ahí, para no confundirnos con los demás, lo dejamos ahí, lo que siga. Entonces, lo siguiente. Ok, y entonces ahora, ya que tú tienes de esa forma, por lo menos para las cargas de peso propio, ya tienes sus brazos, pero te permite calcular un momento. Ahora lo que ustedes hacen es calcular el momento por los empujes. Mi recomendación sería a lo mejor hacerlo antes para que quede más claro, pero está bien, no hay problema. Jonathan, voy ahora contigo con esa pregunta, déjala guardada allí y ya vamos con eso. Ahora lo que está haciendo tu grupo, ¿no, Nisa? Estás calculando el momento que está aplicado en cota A, ¿sí? Para ambos empujes. ¿Mm? Cota A para ambos empujes. Y en este caso utilizas las ecuaciones similares, ¿no? Porque estaríamos hablando del empuje por su brazos palanca, ¿no? O sea, aquí el empuje sísmico tendrías un trapecio y por otro lado el empuje activo. Miramos el empuje activo, que es más sencillo. Tendrías QE sería el ancho de carga más pequeñito, ¿correcto? Por lo tanto es correcto el 0,806 porque es más reducido que el valor total máximo de abajo. Lo multiplicas por el Z que tiene, ¿correcto? Para el triángulo, en vez de ser 2 metros, estás arriba 1,5 metros. 1,2, y es un triángulo 1,2, y lo multiplicas por 1,3, que sería el centro de gravedad del triángulo, y por Z. O sea, pareciera ser que se ve razonable, ¿sí? Y en el caso de la izquierda lo dividiste en dos triángulos, por lo que estoy viendo. Un triángulo que te va a quedar invertido, que es el de 2/3, y un triángulo que te va a quedar tal cual como el activo, que es el primer término. ¿Mm? Al parecer se ve razonable, no nos vamos a detener en el cálculo, pero se ve razonable. Con eso todos ustedes tienen el momento A, el momento que está actuando en A, solo por los casos de empuje, según lo que está mostrado acá. Vamos más adelante, Nisa. Voy a contestar mientras tanto. Cuando termino aquí, le contesto a Jonathan. Y luego entonces lo que hace el grupo es el momento que obtuvo por empuje y le suma los momentos que están asociados a la excentricidad por cada una de las cargas. Por esquema se ve razonable. Por lo tanto, obtiene con eso un 0,7708
que no sé si está bien calculado, pero por lo menos procedimentalmente se ve bien. Jonathan me consulta, en el caso de N1, según el apunte, N1 es B por H por densidad, correcto, B por H por densidad, y E es por metro lineal. ¿Sí? Por eso le da el volumen. Entonces ahí te queda en toneladas. Siempre estamos hablando por metro lineal, por eso es B por H. ¿Sí? En el caso de Nisa y Benjamín, ¿podemos volver atrás, Nisa, por favor? Ellos colocaron volumen, ¿no? Ellos colocan volumen y como declaran la profundidad aquí de 1 metro, lo cual está súper bien, esto está bien, entonces le queda, si te fijas, Jonathan, B por H por la profundidad, que es la lonja, y lo consideran por metro lineal. Está claro, ¿no? Y ahí entonces te da las unidades. Ahí, esperemos a ver si Jonathan no le queda claro. Vamos más abajo, entonces. Perfecto. De nada, Jonathan. Lo que hace NISA ahora con Benjamín es que sabemos que ese momento es un momento sin cargas, sin coeficientes, ¿no? Lo cual está bien, pero para poder diseñar el muro se diseña, lo habíamos visto como en hormigón armado, se diseña por rotura. El diseñar por rotura, ¿ustedes qué tienen que hacer? Amplificar por sus coeficientes de mayoración, las demandas. Esta carga que hemos encontrado es una demanda porque es una fuerza externa, no es una resistencia, es una fuerza externa. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí el grupo es multiplicarlo por un gamma F. ¿Cuál sería el gamma F? Bueno, ustedes tienen que ir al código y chequear cuál es el coeficiente de empuje y multiplicarlo por ese caso. Y el de peso propio tendrían que multiplicarlo por el coeficiente de peso propio. Aquí lo que ellos hacen, Benjamín y Nisa, es colocan un dato que es gamma F14 que está en el apunte. Pero tienen que declarar aquí de dónde viene este gamma F y qué es este gamma F. ¿Vale, Nisa? O sea, si bien ustedes están tomando un dato del apunte, aquí tienen que explicar lo que acabo yo de decir. Que si bien uno utiliza una combinación de carga y esta combinación de cargas del ACI 318 para empuje, que vale tanto, para peso propio, que vale tanto, para simplificar este problema utilizamos un gamma F de 1,4, que lo sacamos del apunte. Pero eso tiene que quedar escrito, ¿ya? Así que ahí para que lo consideren todo y ellos lo apliquen. Está aplicado el valor arriba por eso, ok, avanzamos. Y ahí tiene el momento último. Vamos a la siguiente. Entonces tenemos ahora, ok, si podemos subir de nuevo, perdón. Aquí lo separaron en dos. Ok, ya aquí hay algo extraño, Nisa, mira. Lo que ellos hacen, fíjense que el momento equivalente último, el MEU que ellos calculan, está diciéndome que me está multiplicando MA por gamma F. Antes, MA ya había incorporado la componente de peso propio y la componente de suelo. Cuando ahora, la siguiente imagen, Nisa, cuando ahora Nisa y Benjamín me muestran que están amplificando las cargas de peso propio, esta amplificación de cargas de peso propio lo están haciendo, y no está explicado, pero hay que explicarlo, para incorporar la componente de flexocompresión. ¿De acuerdo? O sea, como más adelante en el análisis va a haber flexocompresión, no solamente me interesa a mí tener la capacidad de momento, sino que también la capacidad axial. Por eso lo hacen. ¿De acuerdo? Ahora, ahí, por ejemplo, el gamma F podría ser distinto. No lo cambian, Nisa, está bien, ahora está perfecto, pero hago el punto para que ustedes sepan que como estos son pesos propios, el gamma que acompañaría a la carga axial sería de peso propio. Y en el caso del momento, tendrías un gamma de peso propio y un gamma de suelo. ¿De acuerdo? En combinación de carga. Solamente para que lo tengan en consideración. Bien, ¿y qué es lo que hace después el grupo? Bien, el grupo lo que hace es simplemente hacer el cálculo de la armadura y lo hace por el método adimensional. Utiliza los datos aquí, obviamente, como no hemos trabajado con adimensional, ustedes lo pueden hacer tal cual como está en el apunte. Así que podemos pasar más adelante. Perfecto, calculan el MU, calculan
El mu les dio más pequeño, así que no tendrían que colocar doble armadura, ¿cierto? Les da el B y les da las armaduras, que es una barra del phi del 8, les da muy chiquitita. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Cuidado, cuidado. Armadura mínima. Chequeen la armadura mínima. ¿De acuerdo? Entonces, hacen un análisis de flexo-compresión y no olvidar entonces la armadura mínima. ¿Mm? Entonces, porque una barra del 8 es muy poquito. ¿De acuerdo? Y con eso entonces, dicho lo anterior, vamos a lo que es la parte de volcamiento. Y en volcamiento lo que tienen que representar aquí este esquema. ¿Está bien? 0,8, les da las dimensiones. Bueno, esta parte geométrica, Nisa y Benjamín, tienen que haberla declarado previamente con un esquema. Yo sé que lo hicieron, ¿ah? Pero que quede muy claro. La punta va a ser tanto, el ancho tanto, em, cuánto queda de talón, etcétera, etcétera. Muy, muy bien, muy claro, ¿de acuerdo? Para antes de entrar aquí. Y en este caso, ¿qué van a hacer? El volcamiento. Y el volcamiento entonces lo trabajan con carga de suelo, B por H, ¿cierto? Por SP. Ah, ok, ok, la profundidad que ustedes marcaron, perfecto, y el gamma de suelo. Y con eso obtienen el valor de suelo. Luego tienes abajo el NM, que es la zona de transición, porque ustedes como grupo colocaron esa condición de muro inclinado. Luego N1, perfecto, lo hacen solamente con hormigón. Y luego la carga de fundación en el centro de gravedad de la fundación. Y ahora calculan las distancias, ¿cierto? Y en el 3.2 van, perfecto, está muy bien. Colocan cuál es el punto en cota B, donde vamos a hacer el giro, y luego con respecto a eso van moviéndose. Está súper bien, muy clarito. Y luego entonces tienen NS por X1, NM por X2, ta. Obviamente que van marcando acá X1, X2, X3 y X4, así que está bien, bien definido. Ok. Y luego vendría el momento solicitante. Y el momento solicitante serían solo los empujes activos, sin mayorar, que es muy importante. Ahora sí estás en la zona de abajo, por lo tanto es completo. Y entonces tienes el momento solicitante. Y aplicamos el factor de seguridad, que es momento resistente sobre momento demandante. Y ustedes dieron un factor de seguridad 1.5, perfecto. Es mayor, listo. Ahí ustedes lo comentan. Procedimentalmente está bien. Es correcto. ¿Qué más? Y ahora viene el deslizamiento. ¿Cómo hacen el deslizamiento? Este es especial porque no lo habían visto antes. Entonces dicen las fuerzas que están actuando, las fuerzas solicitantes son las de empuje. Las calculan ¿dónde? ¿A dónde tienen que calcular las fuerzas de empuje? Es la fuerza equivalente del sistema, ¿correcto? Aquí, ¿cuáles están haciendo? Ojo que son las fuerzas equivalentes. ¿Mm? Ahí tenemos que especificar en qué punto estamos analizando el deslizamiento también, ¿no? Correcto, el deslizamiento lo tienen que considerar en cota B. Ahí va a ocurrir el deslizamiento. Es correcto, ¿cierto? A lo que digo yo es que ustedes tienen que calcular la fuerza tributaria, la equivalente de la tributaria. No es solamente el punto más grande, es toda la carga la que... No sé si me explico. ¿Se entiende la idea, no? Es una fuerza, no es toneladas metro. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir? Sí, lo que digo es que, o sea, tienen dos formas de hacerlo, ¿no? Lo pueden hacer toneladas metro, pero lo que a mí me interesa, si este es el muro, es cómo se desplaza el muro completo, como un sólido rígido, ¿sí? Entonces ustedes tienen una carga triangular aquí. Esa carga triangular es equivalente a una carga única, por ejemplo, aplicada en un punto. Y lo mismo la otra, ¿sí? Entonces tienen dos opciones.
pero tienen que hacer, acuérdense que tienen que hacer un equilibrio de fuerza. Podrían hacer un equilibrio de fuerza de una carga triangular y una carga triangular invertida con respecto a una carga de resistencia. ¿Se entiende o no? Eso es lo que no sé si está hecho aquí. Veamos aquí, veamos primero el 4-2, porque creo que me queda más claro el 4-2. ¿Cree que pueda rayarla como Sí, con sí, la herramienta cre- del Zoom para explicar sí, eso? creo que sí, miren, denme un segundo. Aplicaciones, no sé si aplicaciones, no. Pin, ¿cómo hacemos eso? Creo que en los 3 puntos debería salirle como algo así como anotar o dibujar. Me aparece una pizarra aquí. Veamos si me aparece la pizarra. Sí, porque me deberían aparecer como una flechita. Yo sé que hay una, ahora no me acuerdo si es en esta o en otra. A ver, aplicaciones, veamos. ¿Quiénes pueden colaboración? Dame un segundo a ver si logro. Creo que es en Zoom. Debiera yo tener esta opción. Si hay alguien que anotar, miren. A ver. Ahí está, ya lo pillé, ya lo encontré. No, lo que les digo es lo siguiente, mira. Cuando yo trabajo, yo voy a tener una fuerza que está actuando en esta dirección. ¿Cuál es esa fuerza que está resistiendo? Voy a hacer el muro acá, con otro color. Ahí, ¿cierto? Ok, ahí tengo mi muro. Es correcto, ¿cierto? Esa es la carga de resistencia, que aquí entiendo que lo está haciendo bien NISA, ¿no? Tiene cálculo de phi, calculo un mu, que es la tangente, vale, perfecto, me aplica, ahí tendríamos la condición de roce, tienes una carga de peso, donde está actuando todos los pesos, ¿sí? Y luego los multiplica por el factor, y esa fuerza que aparece aquí es 1.321 toneladas, ¿correcto? No sé el valor si está correcto o no, pero ese FR es el que aparece aquí. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Sí, ¿Hay profe. alguien que no está? Vale, perfecto. Lo que digo yo es que ahora, y no sé cómo lo habrá hecho NISA, y ustedes me dicen, ahora esto se contrarresta contra quién, contra una fuerza que va aquí y una fuerza que va aquí, que una es del empuje activo y otro del empuje pasivo, o sea, del sísmico. ¿Se entiende, no? Entonces tienen dos maneras de verlo. La flecha verde la equilibran con las flechas que he puesto aquí equivalentes azules o con las cargas distribuidas, pero les va a quedar con unidades distintas las cargas distribuidas. No sé si me explico. Entonces, veamos, Nisa, cómo haces el siguiente paso. Te fijas que aquí, Nisa, cuando tú haces... Baja, está bien. Baja al siguiente. Si tú te fijas, Nisa, cuando haces el factor de seguridad, tienes la sumatoria de las resistentes, que está bien, pero el solicitante te queda en otra unidad. Por lo tanto, el factor de seguridad te queda con unidades. ¿Se entiende? Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tienes que llevar a carga equivalente. ¿Todos quedan claros con eso? Sí, profesor, eso entendió. Súper. Apréndanlo muy bien para mañana. ¿Vale? Muy bien. Y luego la explicación que toque según sea el caso. Voy a borrar aquí todos los dibujos. Profe, Vale. Dígame. en la parte de volcamiento, respecto a qué punto se analizaba, ¿el centro de gravedad o en la No, punta? siempre en la punta, porque ahí es Ah, ya. donde piensa como que uno se trabase caminando y vuelcas. ¿Te fijas? Ah, Es ya. como para que te puedas acordar a futuro. Pero mencionó algo el centro de gravedad. Sí, sí. ¿Podemos subir, Nisa, para comentar? Un poco más arriba, que me estaba preguntando Patricio de un poco más. De volcamiento. Ahí. Ah, ya. Sí, ¿qué pasa? Que tú desde ese punto, como bien marca Inisa, ese punto que aparece allí es el punto de rotación, ¿vale? Y lo que hace Nisa y Benjamín es, dado que hay pesos, cada uno de esos puntos que marca allí, bueno, muchas gracias, Nisa. Cada de esos puntos que aparece allí
¿cierto? Son los centros de gravedad de las cargas verticales que caen. Una es del muro, otra es del muro con un poco de tierra, el otro es de la tierra y el otro es de la fundación. Entonces, esos centros de gravedad son los puntos donde están esas cargas. Y por lo tanto, yo voy a mirar las distancias de este punto pivote a cada centro de gravedad, como ella lo hace aquí. ¿Ves? Ah, Y perfecto. con eso te Gracias, da los profe. momentos. ¿Cómo no? Genial. Queda más claro. Bien, vamos entonces a la siguiente parte. Y bien, ahora entonces hace la tensión de suelo. ¿Qué hace con la tensión de suelo? En este caso tiene una carga axial que es la total del sistema, pero a nosotros nos va a interesar, ¿por qué nos interesa esa N? Porque esa es la que nos da en el sigma, N sobre área, nos da la tensión inicial al suelo. ¿De acuerdo? Pero luego, ahora como estamos en un muro de contención, tengo a este suelo que ya lo tengo comprimido, va a haber una zona que la va a traccionar y una zona que la va a comprimir más. ¿Sí? ¿Lo ven? Baja y gira. Y entonces lo que hace NISA aquí, de nuevo, en el mismo ejercicio, nos va a permitir determinar cuánto es el momento de este giro, ¿sí? Y entonces va a tomar los mismos puntos de referencia y los va a tomar en centro de, en distancia. En este caso lo tomas en el tras 2, NISA. Hay que tener ojo solamente con el signo. ¿Por qué lo tomas en el tras 2? Fíjense que lo tomó en el otro extremo. Porque, ¿por qué lo consideraron así? No me acuerdo, creo que estaba en el apunte, pero ahí tendría que explicar Sí, bien. es para la explicación, Me porque va a imagino que depender del porque ahí signo. está la tensión del suelo se da de ese lado del muro. Me imagino Claro, lo que que pasa es que en uno ese podría punto. considerar, ajá, correcto. Solamente tengan cuidado con el signo para que sepan cuál es tracción y cuál es compresión, ¿de acuerdo? Claro. ¿Mm? Porque finalmente este punto que es el que está aquí a la derecha, justo lo que estábamos conversando con Patricio, es el punto de máxima compresión. Entonces ahora NISA lo que está haciendo es mirar el punto de máxima tracción. Solo eso, ¿ya? Para que lo tomen en consideración, ¿vale? Y luego con eso, con los valores que obtiene, tiene el área, tiene los brazos palanca y el W estaría correcto, que es el ancho por el B, el ancho que vale 1, porque es el de profundidad que ellos llamaban. Ahí cuidado con las nomenclaturas, mantengamos siempre la misma nomenclatura. O si quieren al de allá antes no le llamen profundidad, llámenlo ancho. El B, en este caso B, ¿cuál consideran? Es la altura sin contar el Ya, 0,8. Sí, ya, el 0,8 es el 2 metros y el 0,2 de el empotramiento. vale, de nuevo, ahí tienen que uniformar la nomenclatura. Profe, ahí conviene que pongamos como las letras que usábamos antes o volvemos a Claro, explicar que esa como letra de la fórmula corresponde a otra que ya se había visto. Claro, lo ideal es que siempre sea la misma de inicio a fin, pero si ya van a empezar acá, por lo menos definirlo, ¿no? Porque, o sea, si aquí, por ejemplo, tomas una nomenclatura, porque aquí nuevamente tomas nomenclatura, definir súper clara la nomenclatura. El ejercicio que estoy haciendo, para todos, ¿no? Es para que se den cuenta cómo yo reviso, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo en algunos puntos yo me quedo como complicado de avanzar. Así yo reviso, entonces, para que a ustedes les sirva y vean este tema de la explicación, para que se den cuenta dónde eh, alguien no podría entender y obviamente eso les puede generar alguna merma en la nota. ¿Se entiende? Por eso quería mostrarles este procedimiento. Profe, sabe Bien, que los formularios, como que igual andan como circulando hartos formularios y entre esos también los del apunte. Hay hartas fórmulas que, claro, van cambiando las letras de valores que ya se han repetido con otras letras. ¿Nos no pasa conviene nada. en la prueba mejor especificar qué estamos haciendo o Exacto. cambiarle las letras? No, exacto, exacto. O sea, si ustedes van a ocupar, o sea, mi recomendación, ya, por ejemplo, como tú ya lo tienes aquí, Nisa, es que si van a iniciar este cálculo, bueno, acá y vas a cambiar, y sabes que hay algo que cambia, porque la ecuación cambió, entonces defines que es B y defines que es ancho.
Pero si lo tienes que definir, me tienes que hacer el esquema de nuevo para que a mí me quede claro. ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú, ujú. Exacto. Profe, disculpe, Dígame. con respecto a W en la fórmula, abajo, ¿es correcto que vaya dividido en 6 o no debería ser dividido en HZ? ¿O la fórmula No, va en 6? es que depende de la... es correcto, porque ¿qué es W? Es un momento estático, ¿cierto? O sea, el W sería un momento de sección que le llaman. ¿Es correcto, no? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, como es momento de sección, esto sería inercia, ¿cierto? Dividido por brazo palanca. Entonces, eh, si no quieres tener duda alguna, yo recomendaría no colocar el valor directamente como ancho por b al cuadrado sexto, porque puedes tener geometrías distintas, lo dejo planteado allí, y colocar la inercia de la figura por su brazo palanca. ¿Se entiende, no? Sí, profe, gracias. Ujú. Vale, súper. Em, para todos, ¿ah? Yo creo que es mejor, y así se explica mejor incluso esta línea. Y luego lo que muestra a continuación NISA, el sigma máximo, y de nuevo ahí hay que declarar qué voy a entender por máximo y qué voy a entender por mínimo, porque tiene signo, ojo con eso, ¿ya? O sea, qué es compresión, qué es tracción, y esto ustedes probablemente también lo vieron con el profesor Álvaro, para que lo dejen bien establecido. Y luego más abajo tienes máximo y mínimo, y luego tienes la verificación del apoyo, que es a máxima compresión, si no me equivoco, un poquito más abajo. Hay dos maneras, ¿está bien? Hay una manera que está asociada a la máxima compresión, que tienen que chequearlo, que son los 32, tanto, que habíamos hablado de sigma admisible, que es el que está aquí, ¿correcto? Y hay otro que es la verificación del porcentaje, y ese depende del tipo de suelo. Y ahora, para ese tipo de suelo, ojo, que, claro, acá a lo mejor en la punta yo puse 80% o lo que sea, pero yo les di un tipo de suelo, ¿de acuerdo? Entonces, conforme esto, insisto, es más como lo que ve el profesor, es un suelo arcilla limosa. Entonces, conforme a lo que estuvieron trabajando con el profesor Álvaro, vean cuáles serían los porcentajes que toca, ¿de acuerdo? Entiendo que o sea, pueden haber límites distintos, pero por lo menos hagan la reflexión, ¿sí? Si no llegan a encontrarlo, hagan la reflexión de que los mínimos no siempre son 80% ni son 90%, depende del tipo de suelo. Procedimentalmente lo veo bien, Nisa, salvo los comentarios que les he hecho, y de alguna manera creo que hemos abordado de manera completa el proceso. No sé si tienen más dudas o consultas. Yo, profe, ¿me escucha? Absolutamente, cuénteme, Diego. ¿Podría explicar nuevamente la parte del deslizamiento, por favor? Sí, claro. Vamos arriba, Nisa, para que revisemos con más detalle eso. Ahí estamos en el deslizamiento. Mira, Diego, lo primero que hace, o sea, pueden separarlo en dos, y aquí me parece muy bien lo que hizo Nisa y Benjamín. Fuerzas solicitantes, es decir, cuáles son las fuerzas que están empujando el muro, deslizando el muro, y cuáles son las fuerzas que lo están reteniendo. Las fuerzas que retienen, que resisten, van a ser solamente la zona de fricción que se provoca entre la zapata y el suelo. ¿De qué depende eso? Si yo no tuviese ni una carga arriba, se me va, ¿correcto? Si yo tengo una carga arriba, esa carga al empujar hacia abajo me genera fricción y me provoca entonces una pequeña fuerza resistente. Dicho lo anterior, la sumatoria de todas las cargas verticales que estén actuando sobre mi zapata me van a contribuir a resistir. Por eso lo que hace es la suma de todas esas fuerzas multiplicadas ¿por qué? Por el coeficiente de roce. ¿Cuál es el coeficiente de roce? Yo se los doy, o bueno, ustedes lo pueden calcular, ¿cierto? Que afectaría entonces a todas esas fuerzas. Y a la fuerza entonces sería la sumatoria de todas las fuerzas verticales multiplicado por su coeficiente de roce. Eso resiste.
¿Quién empuja? Empuja los empujes. O sea, yo tengo el muro, este muro tiene tierra, esta tierra no solamente me vuelca, sino que tiene una carga que me tiende a deslizar. Entonces, tú tienes que mirar todos los empujes que hay allí, llevarlos a una carga equivalente puntual y hacer con eso el equilibrio. ¿Cómo se hace el equilibrio? Más abajo. Nisa, por favor. ¿Cómo se hace el equilibrio? En este caso, el equilibrio nosotros lo marcamos como un factor de seguridad, donde tienes lo resistente, las fuerzas resistentes respecto a las fuerzas solicitantes. Arriba, coloques la fuerza resistente, abajo las solicitantes, pero cuidado, que es lo que le decía Nisa aquí, tienen que tener las mismas unidades. Ambas tienen que ser en toneladas. Y la diferencia de esos dos, la tasa que se da, es el factor de seguridad. Ahí no sé si queda más claro, Diego. Sí, profe, quedó más claro. Gracias. Bueno, encantado. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo, profe, respecto a la última parte donde coloca la carga, digamos, axial, Ujú, dividido el área, más menos el momento, dividido ujú. W, momento de... no me acuerdo ¿Cuál el nombre. momento sería, no? Claro. Claro, pero un Dígame. poquitito más arriba, en la hoja anterior, si puede ser, por ahí en esa. Am, Ahí la distancia con la que hace el momento, donde analiza el momento, sería la parte de atrás, como el talón, prácticamente. Sería hasta abajo, es completo, porque tú estás actuando en este caso a la tensión del suelo, tú estás incorporando incluso la zapata. ¿Te fijas? Ya. Entonces, el momento que está actuando es el momento en el pivote, ¿sí? Ujú. Sí, Eso es es, que por ahí vi que lo tomaban respecto al centro de gravedad eso es correcto. digamos, de ese Eso es, elemento, o sea, considerando NS, NM, considerando todo. po- por eso yo le comentaba a Anisa que chequearan esto. ¿Por qué? Porque va a depender del tema de lo voy a decir, de los signos. Hay Ujú. gente o hay metodologías que a mí me parece correcto que lo toman desde el centro de gravedad de la zapata. Entonces, del centro de la gravedad de la zapata, hacia un lado es positivo, hacia el otro lado es negativo. Probablemente ese es el que tú hayas visto, ¿no? Ya, sí, sí. Pero Me- pero déjame solamente explicar que es el centro de gravedad no espacial, sino que el centro de gravedad en cota B. ¿Se entiende, no? Entonces ahí te da Ya, los signos si va para un lado o para otro. sí. Y otra cosa, yo al principio del todo, el phi, bueno, como no teníamos el C y el CS, ¿cierto? Ujú. El phi usando esa fórmula de uno menos seno de phi para el También, empuje. también, Ya. también, Pero, es posible. pero Es lo que quería comentar. no incorporé yo el sísmico porque no podía sacar el sísmico. Calculé solo con Eh, el activo. vale, vale. Déjame una nota marcada allí. Mm, Teóricamente podías ocupar el sísmico del ejercicio, del apunte. Ya, ¿M? Si lo logras hacer, te lo recomendaría, ¿vale? ya, Utilizando el C sísmico del otro. Si te da el tiempo, igual te va a servir para estudiar, pero ya. Y creo que respecto no. al módulo de roce para sacar el, ¿El el MU? factor de deslizamiento, había un apartado donde salía, dependiendo del suelo, salían valores. Creo que Correcto. usé 0,55. Lo sacaste directamente porque aquí Nisa utilizó la tangente de phi. ¿M? Ah, ya. Puedes utilizar la tangente de phi. Si tienes otro dato, Ujú. me lo declaras en el ejercicio, ¿de acuerdo? Ah, ya. Lo dejo ahí escrito. Correcto, correcto. Ah, Ahora, para la prueba, si en el caso de la prueba hubiese algo de deslizamiento, utilicen el tangente de phi ya. y así se evitan tener más información. ¿Mm? Ah, fantástico. Genial, profe, gracias. No, encantado. Bien, ¿más preguntas? Yo, profe, tengo una consulta Dígame. sobre la parte cuando realizan la verificación de diseño y calculan el porcentaje de apoyo, que, ¿cuáles eran las definiciones de las características de esos parámetros? Estamos viendo esto, ¿no? Esta parte de Sí, verificación de apoyo, ¿no? exactamente. Ok,
Sí, lo que está haciendo en este caso es probablemente el valor que no reconoces más fácilmente G, ¿no? Claro. Probablemente sea eso. G es una distancia proyectada. Es una distancia proyectada. Y esto viene, bueno, esta ecuación, si no me equivoco, viene de un... ¿Es de Calavera? No me recuerdo si es de Calavera. Pero simplemente lo que está haciendo es obtener la distancia proyectada. En el apunte aparece, hay un esquemita ahí no muy claro, pero sí se entiende de cómo es la idea de la proyección, ¿sí? Ujú. De esa distancia. Entonces, G es distancia proyectada, ¿de acuerdo? Y es por eso que después tú haces el sigma que calculas es el ancho por esa distancia proyectada, ¿sí? En este caso, bueno, no es el ancho, sería tienes aquí bueno, ahí Nisa, ojo con ese, porque le pones ancho, es ancho, pero está considerado ahí como altura, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde, Porque es profe? base por altura. En la línea siguiente, donde dice sigma es n sobre ancho G, ¿no? Y ahí tienes 1.2 por 1.146. 146 está Sí, bien. profe, lo que pasa es que me di cuenta después que aquí más arriba, en donde puse los valores del muro, coincide justo que es, no, bueno, acá, que la base, el B, según como la dimensión Ah, del ok. muro que se le da Ya, B, ya, ya. es el mismo que altura, pero en verdad era el de abajo, Ah, de ok, está 1,2. bien entonces, está bien Sí, dicho. Entonces sería, en este yo me caso confundí. sería, sí, sería el largo total por, ah, por cuánto es la zona de proyección. Eso está queriendo decir allí, si no me equivoco. Y eso te Ya, da un área, ¿m? Que es la proyección. ya. Gracias, profe. Ujú. Bien, si les parece, salvo que haya alguna otra pregunta, otra consulta, lo podemos dejar hasta aquí. Como les digo, tienen todo el día de hoy. Mañana también, si quieren, me pueden enviar obviamente antes de la prueba, me dejan enviado su PowerPoint. Los que ya me lo han enviado y se dieron cuenta de que algo pasó, yo me olvido y me lo envían de nuevo, ¿vale? Solamente me recuerdan que me lo están reenviando para no después corregirles el ejercicio, el ejercicio inicialmente enviado. ¿Les parece? Sí. Profe, una consulta. Dígame. Para la entrega de mañana, ¿hasta qué hora hay plazo? No, mañana tiene que ser antes de la prueba. Antes de la prueba. Ya, Sí, o sea, si la prueba es a las 11, déjenmelo enviado antes. Yo les recomiendo, déjenlo enviado hoy día para que estén con tranquilidad mañana y también puedan revisar las otras partes de la prueba. ya. Es mi Y recomendación. profe, otra duda es que lo que pasa es que en el ejercicio, en el enunciado sale como phi 15. 15 ¿Para qué nos grados. sirve ese? Sí, pero Por ejemplo, lo ¿qué puedes nos influye utilizar ese phi? para el cálculo del mu. Tú puedes obtener, como un compañero mencionó, puedes calcular el mu según tipos de suelo, puedes ir a buscar alguna referencia allí, o lo puedes utilizando con la tangente de phi, como lo hizo Nisa y Benjamín. Ah, ya, Ujú. gracias. Encantado. Profe, yo tengo una Sí, última duda que tiene dígame. que ver con respecto a la armadura de la fundación. ¿Siempre tenemos que seguir calculándola o hay ocasiones donde no va a ser necesario Siempre se calcularla? calcula, sí, siempre se calcula en doble mayor. Ahora, para tranquilidad de ustedes, en el muro no les voy a pedir calcular la armadura de Zapata. En mi pregunta, la del profesor Álvaro no lo sé. En mi pregunta, pues no he visto la del profesor Álvaro, pero en mi pregunta, por lo menos para muro de contención, ustedes no van a hacer el diseño de la armadura de Zapata. ¿Mm? Ya entiendo, pero ahora para la entrega sí se debería hacer. Para la entrega, si no me equivoco, tiene que llegar hasta donde llegó. Es Ah, suficiente con lo que llegó a Niza. Sí, ya, es ya entiendo. suficiente. Ya, ¿Vale? profe. Gracias. Ujú. Encantado. Profe, su pregunta de la prueba más centrada al cálculo o a lo Sí, teórico. cálculo. Tiene una parte, tiene dos partes, una parte muy sencilla que es teórica, ¿Ya? tienen que tener muy claro cómo son los muros de contención, muy sencilla, y la segunda parte es cálculo. Y como les digo, no de todo el proceso, sino que de uno de estos puntos, si hacen la tarea, les va a salir, se van a demorar 2 minutos en hacerla, en la prueba.
se los aseguro. Se los firmo, o sea, así de seguro estoy. Si hacen el ejercicio, si hacen la tarea. Ujú. ¿Y en la prueba va a haber algún formulario o algo? ¿O No, es no, necesario llevar el ni resto? siquiera lo van a necesitar. Por lo menos mi pregunta no lo van a necesitar. Ah, ya, vale, vale, vale. Eso, Así que mi gracias. recomendación fuertemente es que hagan la tarea. Si hacen la tarea, mañana en 10 minutos, 20 minutos sacan mi pregunta, sin problema. Vale, vale, vale. Ujú. Gracias. Encantado. Ya pues, lo dejamos hasta aquí. Mucho éxito, las Profe, mejores vibras y dígame, perdón, ¿le alguien puedo más. hacer una última pregunta? De Sí, sí. casualidad, en el problema, ¿va a incluir sobrecarga? No puedo tampoco, es que dar demasiada información. Pero Ok, si lo hubiese, obviamente van a tener todo para poder chequearlo, ¿vale? dale, gracias. Pero bueno, listo. Un abrazo grande, que estén muy bien. Cuídense. Nos estamos No, viendo. profe, gracias. Chao, que estén bien. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Oh, gracias. No, profe, gracias. Ya, profe.